Cuando durante la niñez y la adolescencia recorrí vastamente el país, recuerdo que el Perú estaba más dividido en su entraña y frenado. Anduve a caballo con mi padre por muchas provincias. Atravesé el país de este a oeste. Hice a caballo el camino del Cusco hasta Ica. Viví en un gran feudo, 2 haciendas establecidas en las faldas de las montañas que orillan el río Apurímac. Una era de caña de azúcar, la otra de pan y llevar. Pertenecían a un solo dueño. Creo que entre ambas tenían unos 500 ciervos indios. Estos ciervos podían ser azotados y aún muertos por el hacendado. Vi cómo mandó flagelar a un indio, haciéndolo colgar de un árbol de pisonay. Había escondido debajo de su poncho unos cuantos plátanos. La hacienda producía muchos plátanos que el dueño mandaba cosechar y meter a un depósito donde se podrían. El mercado más próximo era Bancay, y allí los plátanos costaban menos que lo que valía llevarlos desde la hacienda a esa ciudad. Después del castigo, acompañé al indio azotado durante todo el camino que escalaba la montaña. No me dirigió la palabra, ni volvió la cara hacia mí, pero me abrazó en el abra de la cumbre. Su rostro estaba conmovido por una especie de serena gratitud hacia mí y de cierta gran indiferencia. Me pareció majestuoso cuando empezó a bajar el cerro hacia el otro lado. Yo descendí la montaña a toda carrera, casi triunfalmente. El ciervo flagelado parecía ser mucho más grande y fuerte que sus verdugos. Yo tenía entonces 15 años. La hacienda aquella está en la zona donde el río ha sido encajonado entre montañas nevadas, inmensas, cuyas faldas son temibles precipicios. Ocupan una especie de andén natural entre abismos. En esos mismos años, fui testigo de cómo un terrateniente del pueblo en que vivía dejaba morirse de hambre y de sed al ganado que había encontrado de daño en los potreros que le pertenecían. Pedía por el rescate de los animales sumas exageradas y caprichosas. Las víctimas se negaban a pagar, por indignación o impotencia, y las vacas morían lentamente en el corral. En la costa, cierto día de 1936, visité la hacienda Casagrande y recorrí el caserío en que vivían los peones. Salí del maloliente cúmulo de viviendas miserables, conteniendo las lágrimas y jurando luchar para que tan injusto y absurdo trato a los trabajadores fuera denunciado y rectificado. No encontré diferencia entre el menosprecio con que en Casagrande, el más grande ingenio azucarero del mundo, se trataba al obrero y el que padecía el ciervo de Apurímac. Recuerdo que me indignó aún más el de Casagrande. El desprecio de los dueños y administradores de los latifundios costeños por los peones parecía ser menos explicable que el que había visto y sufrido en la Sierra Aislada, donde las diferencias culturales daban a los señores un argumento aparentemente racional para justificar el trato al indio inferior y todavía idólatra. Ese ha ganado desde entonces en el Perú. ¿Cuáles son ahora las perspectivas? Yo he visto transformarse al país. Cuando visité Lima por primera vez en 1919, las mulas que arrastraban carretas de carga se caían, a veces en las calles, fatigadas y heridas por los carreteros que les hincaban con púas sobre las llagas que les habían abierto en las ancas. Un serrano era inmediatamente reconocido y mirado con curiosidad o desdén. Eran observados como gente bastante extraña y desconocida, no como conciudadanos o compatriotas. En la mayoría de los pueblos pequeños andinos no se conocía siquiera el significado de la palabra Perú. Los analfabetos se quitaban el sombrero cuando era izada la bandera, como ante un símbolo que debía respetarse por causas misteriosas, pues un faltamiento a él podía tener consecuencias devastadoras. ¿Era un país aquel que conocí en la infancia y aún en la adolescencia? Sí lo era, y tan cautivante como el actual. No era una nación.